del concepto de centro de masa. Entonces, recordemos que este concepto de centro de masa es importante para entender la dinámica de un sistema, dado que podemos encontrar un punto que puede estar, digamos, en el caso del cuerpo, un cuerpo sólido homogéneo, puede estar en un punto dentro de ese cuerpo sólido, por ejemplo, o puede estar fuera de él, con el caso que vimos de el hula hula o del aro como tal, en el cual el centro de masa coincidía con el centro geométrico, pero no estaba dentro del cuerpo. También podemos tener esencialmente un sistema discreto conformado, por ejemplo, por diferentes partículas. En este caso podemos decir que esta partícula tiene una masa m1, esta partícula tiene una masa m2, esta tiene una masa m3, M4, M5 puede ser, por ejemplo, pensado como un sistema, digamos, de unas esferas o unas bolitas de billar que se encuentran en una mesa. Entonces, este sistema, por ejemplo, si consideramos estos sistemas o estas partículas, aquí podemos decir que es un sistema discreto. Por ejemplo, si no consideramos la estructura de las esferas, si no las consideramos como puntos, podemos pensar en este como un sistema discreto como tal y, por ejemplo, podemos hallar el centro de masa de este sistema de n partículas. ¿Cómo lo haremos? Entonces, lo primero que es importante es entender que el centro de masa de un sistema se va a relacionar con un punto específico de un sistema coordenado que debemos definir. Es decir, si tenemos acá este sistema, yo puedo definir este sistema coordenado. Tengo mi origen en este punto. Entonces, este va a ser mi punto de origen, ¿no es cierto? Y en relación a este punto específico de origen, yo defino cuál va a ser el centro de masa del sistema. Si yo cambio este sistema de referencia, por ejemplo, digamos que coloco ahora un sistema coordenado diferente y coloco mi sistema coordenado acá. Entonces, el centro de masa, por ejemplo, con respecto a este ecosistema coordenado, va a cambiar debido a que el origen, el centro como tal de coordenadas, está en otro punto diferente. Entonces, es importante tener en cuenta, tener muy claro esta condición del centro de masa. Y asumiendo entonces que este es el caso donde tengo esencialmente mi centro de masa ubicado, digamos, con respecto a este origen. Entonces puedo decir que cada una de estas partículas, por ejemplo, si este es un eje Y, este es un eje X, cada una de estas partículas puedo decir que se encuentra ubicada, digamos, a cierta distancia con respecto a este origen. Entonces, estas distancias se van a representar, por ejemplo, a través de vectores de posición de cada una de estas partículas. Entonces, por ejemplo, acá yo tendría un vector de posición que lo puedo llamar R5. Entonces, acá voy a tener, por ejemplo, este vector de posición con respecto al origen, lo puedo llamar R5. Voy a tener un vector de posición, por ejemplo, ahora para el vector, por ejemplo, que va con la masa 3, que lo puedo llamar vector de posición R3, y así sucesivamente. Entonces, acá este vector de posición va a ser R3. Para ilustrar más, por ejemplo, puedo tener este vector de posición para la masa 2 y así sucesivamente. Entonces, el punto es que cada una de estas masas en este sistema discreto se va a encontrar relacionada con un vector de posición específico, ¿ok? Que va a determinar cuál es la distancia de esa masa puntual como tal al origen del sistema coordenado. Entonces, la definición bajo este sistema discreto, cada una de estas partículas sabemos que va a tener ciertas coordenadas. Por ejemplo, esta partícula va a tener una coordenada que puedo llamarla x2, y2, etc. Entonces, yo puedo definir, entonces, e encontrar cuál sería, por ejemplo, el centro de masa de cada una de este sistema para cada una de estas partículas. Esencialmente, cuál sería el centro de masa, en dónde estaría ubicado en X y en qué punto estaría ubicado el centro de masa en Y. Puedo desacoplar, por ejemplo, el centro de masa de esa manera. Entonces, si yo quisiera encontrar el X centro de masa para este sistema discreto, X centro de masa, esencialmente es la suma, es definido como la suma discreta, la suma sobre I, de todos los m sub i por las posiciones x sub i de cada una de estas masas. Cada una de estas va a tener una coordenada x sub i y todo esto dividido esencialmente sobre la suma de todas las masas en ese sistema, la suma de los m sub i. Si quiero definir el y centro de masa,
el Y centro de masa, pues esto va a ser la suma sobre I de los M sub I por los Y sub I sobre la suma sobre I de los M sub I. De manera genérica, si no quisieras acoplar esto de esta manera, pues puedo encontrar esencialmente lo que conoceríamos como el R centro de masa en general. Entonces va a ser suma sobre I de los M sub I por los R sub I sobre la suma de los M sub I. Note que la suma de los M sub I es fácil de definir. Podemos decir que la suma sobre I de los M sub I va a ser igual a la masa total del sistema, ¿ok? Y de esta manera, entonces podemos definir, por ejemplo, el X centro de masa como la suma sobre I de los M sub I por los X sub I sobre la masa M total del sistema, e igual como tal para el Y centro de masa. Si tuviésemos un sistema continuo, digamos ya no un sistema discreto de n partículas, sino tuviésemos un objeto con una geometría específica, entonces la definición del centro de masa sería la siguiente. Diríamos para el sistema continuo, entonces esto sería para un sistema discreto, ¿no? Para un sistema continuo o un cuerpo continuo, lo que hacemos es cambiar las sumas discretas por integrales. Entonces, en general, diríamos que el R, centro de masa, va a ser igual a la integral, ¿no es cierto? Acá tendríamos la integral esencialmente ¿de qué? Estamos integrando las diferentes posiciones en relación, digamos, a la masa. Entonces podemos integrar esto, sería la integral de los R, punto de M, sobre la integral de dm. Y entonces debemos saber cómo depende, por ejemplo, la posición de cada uno de los elementos de masa con respecto a la posición. Es decir, deberíamos establecer cómo los elementos de masa de M, por ejemplo, los diferentes elementos de masa de M, de alguna manera dependen, o coloquémoslo mejor así, como M, quizás menos confuso, como M depende de alguna manera de la posición relativa. Entonces, para poder entender este concepto, esta idea, podemos pensar, por ejemplo, en un objeto cualquiera. Podemos pensar, por ejemplo, que acá tenemos un objeto así, con una geometría, digamos, regular. Y entonces, si ubicamos el centro de coordenadas en cierto punto, entonces tenemos, por ejemplo, nuestro sistema coordenado ubicado de esta manera. Entonces encontraríamos el centro de masa relativo a, digamos, esta posición del centro coordenado, el sistema coordenado, esto es Y y esto es X, con respecto a este sistema coordenado, y debemos saber entonces cómo va cambiando, ¿no es cierto?, la distribución de masa con respecto a R. Podemos pensar que este sistema sea homogéneo o no, puede que este sistema sea más denso en cierta parte, entonces puede que exista, digamos, una región de este cuerpo como tal. Por ejemplo, pensemos que esta región acá de este cuerpo es un poco más densa. Por ejemplo, esta que estoy colocando acá con la parte sombreada es un poco más densa que el resto del cuerpo. Y entonces debemos ver esencialmente cómo cambia la distribución de masa con función del radio para poder encontrar el centro de masa de este sistema, por ejemplo, con respecto a este sistema coordenado. Puede que el centro de masa entonces se encuentre en relación a este sistema coordenado en este punto. Si ubico el sistema coordenado, por ejemplo, en el centro geométrico del cuerpo, puede que el centro de masa, digamos, esté ubicado en otra posición, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender este concepto del centro de masa, dado que nos va a ayudar a solucionar de manera mucho más simple una gran cantidad de problemas relacionados con la dinámica de sistemas mecánicos. Muchas gracias y hasta el próximo video.